Los textos ugaríticos son documentos antiguos. Se trata de tabletas de arcilla de la ciudad de Ugarit, en la actual Siria, que datan de alrededor de 1400-1200 a.C., escritas en una lengua noroccidental semítica extinta, utilizando un guión cuneiforme alfabético. Incluyen mitos, epopeyas, registros administrativos y cartas, ofreciendo perspectivas sobre la cultura cananea. Relación cercana con el Tana, Antiguo Testamento para los cristianos. Como lengua y cultura afines al hebreo antiguo y al cananeo, el ugarítico ayuda a aclarar palabras bíblicas oscuras, estructuras poéticas y conceptos religiosos. La investigación sugiere motivos mitológicos compartidos, como batallas y concilios divinos, aunque el Tanaj a menudo adapta u opone estos elementos para enfatizar el monoteísmo. Los paralelos destacan el intercambio cultural. La evidencia indica que la religión israelita incorporó influencias cananeas, como deidades como El y Baal, pero con transformaciones. Esto se debate entre los estudiosos, con algunos viéndolo como sincretismo y otros como polémica. Es improbable que estos paralelos socaven la singularidad del Tanaj, sino que más bien enriquecen su contexto histórico. Paralelos principales con el Tanaj. Las similitudes lingüísticas son prominentes, ya que el ugarítico y el hebreo comparten raíces, fonología y gramática, ayudando a traducir términos bíblicos complicados. Por ejemplo, reinterpretando Shepherd en Amós 1:1 como un administrador de rebaños en lugar de un simple agricultor. Mitológicamente, figuras como El Dios Supremo, se asemejan a Elohim en el Tanaj, mientras que los atributos de tormenta de Baal aparecen en descripciones de Yahvé, como en el Salmo 29. Las coincidencias culturales incluyen concilios divinos, P.E.K.R.A., Salmo 82, y prohibiciones posiblemente dirigidas a ritos cananeos, como la prostitución de culto en Deuteronomio 23. Estas conexiones sugieren que el Tanaj surgió de un entorno cananeo compartido, aunque a menudo reformula elementos para afirmar la supremacía de Yahvé. Los textos ugaríticos, desenterrados a principios del siglo XX, han moldeado profundamente la erudición moderna sobre las lenguas y religiones del antiguo Oriente Próximo, particularmente en sus intersecciones con la Biblia hebrea, conocida como el Tanaj en la tradición judía o el Antiguo Testamento en contextos cristianos. Estos documentos, principalmente tabletas de arcilla inscritas en un guión cuneiforme alfabético innovador, provienen de la antigua ciudad-estado de Ugarit, ubicada en la costa mediterránea de lo que hoy es Siria. Floreciente aproximadamente entre los siglos XIV y XII a.C., Ugarit fue un centro cosmopolita en la encrucijada de grandes imperios, incluidos los hititas, egipcios y mesopotámicos, que influyeron en su producción cultural y lingüística. Los textos se descubrieron accidentalmente en 1928, cuando un agricultor local se topó con una tumba mientras araba su campo, lo que impulsó excavaciones dirigidas por el arqueólogo francés Claude Scheffer. En excavaciones posteriores, emergieron miles de tabletas de palacios reales y bibliotecas, revelando una sociedad alfabetizada en múltiples lenguas, pero que documenta de manera única el ugarítico como su lengua nativa. El ugarítico en sí se clasifica como una lengua noroccidental semítica extinta, parte de la misma familia que el hebreo, el fenicio y el arameo. Presenta 28 fonemas consonánticos y 8 vocales, con una gramática que incluye 2 géneros, 3 casos, nominativo, genitivo, acusativo, y aspectos verbales que enfatizan acciones completadas o en curso. El guión, un abjad donde las vocales a menudo se infieren, representa una evolución pivotal en los sistemas de escritura, conectando el cuneiforme logográfico más antiguo, como el acadio, con guiones alfabéticos posteriores como el fenicio y el hebreo. Notablemente, el alfabeto ugarítico incluye signos casi idénticos a letras hebreas para sonidos como Beit, Dalet, Hey, Vav, Kaf, Nun, Samech, QPH y Resh, sugiriendo un ancestro pictográfico común.
Esta proximidad lingüística ha hecho del ugarítico un recurso invaluable para los estudios bíblicos, ya que preserva rasgos semíticos arcaicos que iluminan el vocabulario y la sintaxis hebreos oscuros. El corpus de textos ugaríticos abarca diversos géneros, reflejando la vida multifacética de la ciudad. Las epopeyas mitológicas forman el núcleo de su herencia literaria, con el ciclo de Baal destacando como una narrativa en múltiples tabletas que describe las batallas cósmicas de Baal contra Yam, el mar, y Mot, la muerte, simbolizando luchas por la realeza y la fertilidad en el panteón. Otras obras clave incluyen la leyenda de Keret, que explora temas de realeza, promesas divinas y maldiciones familiares, y el relato de Akkad, centrado en el heroísmo, la mortalidad y las interacciones entre dioses y humanos. Los textos administrativos, como inventarios, contratos legales y cartas diplomáticas, ofrecen vislumbres de la economía y la política de Ugarit, mientras que las composiciones rituales e himnicas detallan prácticas religiosas, incluidos sacrificios e invocaciones. Estos textos, a menudo poéticos, emplean técnicas como el paralelismo, repetir ideas en líneas emparejadas, que reflejan la poesía bíblica. Volviendo a los paralelos con el Tanaj, las conexiones son multifacéticas, abarcando dimensiones lingüísticas, literarias, mitológicas y culturales. Lingüísticamente, el ugarítico ha aclarado numerosos términos hebreos que aparecen con poca frecuencia o de manera ambigua en la Biblia. Por ejemplo, la palabra ugarítica, geser, que significa joven, resuelve un enigma poético en el Salmo 89:20, donde el hebreo geser se empareja con ayuda, eser, mejor entendido como joven para mantener el paralelismo. De manera similar, en Amos 1:1, el raro hebreo noked, traducido como shepherd, se alinea con el ugarítico neket, indicando un administrador en el comercio de ovejas, sugiriendo que el profeta Amos era una figura prospersa en lugar de un pastor indigente. En Jueces 5:17, influencias ugaríticas reinterpretan ships como at ease, implicando que la tribu de Dan se quedó en casa durante la batalla en lugar de participar en el mar. Estas aclaraciones se extienden a pares de palabras paralelas, un recurso poético común en ambos corpus, como sama, asin, oír, escuchar, o samayim, aretz, cielos, tierra, que aparecen en Deuteronomio 32 y en epopeyas ugaríticas, aunque los estudiosos advierten que tales pares no son exclusivamente cananeos, sino un rasgo semítico, más amplio o incluso poético universal. Mitológicamente, el panteón ugarítico ofrece ecos notables en el Tanaj, a menudo reformulados para ajustarse a la teología monoteísta. El dios principal El, representado como un padre benevolente y creador que preside un consejo divino, se asemeja al Elohim bíblico o El Shaddai, P.Esh, Génesis 17:1, Éxodo 6:3, donde Yahvé hereda los atributos de Él como rey y juez. Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad que cabalga nubes y empuna rayos, ve su imaginería transferida a Yahvé en pasajes como el Salmo 29, trueno como voz divina, y Habacuc 3:3-15, Yahvé como guerrero con flechas de luz. Acera, consorte de él y diosa de la fertilidad simbolizada por postes o árboles de madera, aparece en el Tanaj como un objeto de culto condenado en reformas. Pona Ejonta, 2 Reyes 23:4-7, pero inscripciones arqueológicas de Kuntilet Ashrut y Kirbet el-Kom mencionan Yahweh and his Asherah, insinuando su papel como consorte de Yahvé en el culto popular israelita. Los paralelos temáticos incluyen batallas cósmicas contra el caos. Las victorias de Baal sobre Yam y Mot resuenan con los triunfos de Yahvé sobre monstruos marinos o Leviatán en el Salmo 74 e Isaías 27, simbolizando el orden sobre el desorden. El motivo del consejo divino en los textos ugaríticos, donde él reúne a los dioses para juzgar, refleja el Salmo 82, con Yahvé de pie entre ellos y juzgando a los hijos de Dios. Las prácticas culturales también se superponen, como prohibiciones en Deuteronomio que podrían dirigirse a rituales cananeos.
Por ejemplo, la prohibición en Deuteronomio 14:21 de cocer un cabrito en la leche de su madre se ha vinculado, aunque debatido, a ritos de fertilidad ugariticos, mientras que la postura de Deuteronomio 23:17-18 contra las prostitutas de culto, CODSM, se basa en términos ugaríticos para personal del templo, consagrado potencialmente involucrado en sexualidad sagrada. Estos elementos sugieren que la religión israelita temprana surgió de raíces cananeas, incorporando prácticas sincréticas antes de que las reformas proféticas enfatizaran la adoración exclusiva de Yahvé.